Primero me gustaría, es como, me gustaría contextualizarlos un poco sobre las partes involucradas. Bueno, como les contamos, Félix y yo trabajé en el Cantón de Esparza, en el Distrito de Espíritu Santo, en la provincia de Punta Arenas. Los grupos beneficiarios fueron las personas trabajadoras de alguna expresión cultural y la Asociación de Rescate y la Cultura del Cantón de Esparza. Esta asociación es porque es la que tiene en manos la administración de la Casa de la Cultura. Empezando por ese dato, es que yo inicié mi investigación, porque es extraño que una Casa de la Cultura esté en manos de una asociación aparte de la municipalidad o de algún ente público, como generalmente sucede. Con las personas trabajadoras de alguna expresión cultural trabajé con una muestra de 122 y de la asociación eran 6 personas. La Casa de la Cultura es un patrimonio cultural material. Inicié pensando en la importancia de la revitalización, divulgación y el uso del espacio. Me parece que estos 3 aspectos siempre van a ir en cadena y están relacionados cuando hablamos de una casa de la cultura, principalmente si es patrimonio cultural. Entonces, lo que sucede es que la mayoría de personas en Esparza que son artistas, en este caso personas cultoras, como lo llamaría el Ministerio de Cultura, em, no usan el espacio, tienen un desconocimiento del espacio, pero tienen esa necesidad de hacer uso del espacio. Pero hay una diferenciación ahí entre lo que la asociación quiere y lo que las personas quieren hacer con la Casa de la Cultura. Entonces, la pregunta era, ¿cómo integrar las percepciones y expectativas de las personas trabajadoras de alguna expresión cultural de Espíritu Santo en una propuesta de actividades para la gestión cultural que contribuya a la revitalización y divulgación de la Casa de la Cultura como patrimonio cultural? Entonces, apegada a la pregunta, se crea el objetivo general, contribuir con el proceso de revitalización y divulgación de la casa mediante una propuesta de actividades para su gestión cultural. ¿Ok? Contemplando las perspectivas y expectativas del uso del espacio de las personas trabajadoras de alguna expresión cultural de la localidad. Yo lo que quise hacer con este proyecto fue entregarle a la asociación una herramienta de gestión cultural que pudieran utilizar para incluir a todas las personas del pueblo esparzano. Vi personas que les gustaría utilizar en ese espacio para sus expresiones culturales. De ahí nacen los 4 objetivos. Recordemos que como es un proyecto, eh, académicamente piden que se den productos concretos. Entonces, ok, empecé con el primer objetivo, sistematizar el proceso de uso de la transformación de la casa de Juan Bautista Matamoros, que es como se llama la Casa de la Cultura, y su nombre es por la persona que vivió ahí, porque la construyó. Entonces, sistematizar ese proceso desde que fue una casa hasta Casa de la Cultura a patrimonio cultural. Y esto me serviría o me sirvió para crear la memoria histórica de este espacio. Luego, el objetivo 2, describir la labor impulsada por la asociación, porque yo no podía ayudar a la asociación sin conocer bien el trabajo que ellos realizaban. Entonces, primero, tenía que conocer la labor que ellos realizaban y después también conocer las percepciones y las expectativas del uso del espacio de las personas trabajadoras de alguna expresión cultural para poder unir tanto la labor de la asociación como de estas personas. Y finalmente, los productos son una memoria histórica y una normativa de uso del espacio. La normativa de uso nace a partir de que las mismas personas de la asociación eh, expresan que necesitan una forma de hacer que el espacio sea respetado por la historia que posee, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ok, podríamos prestar el espacio, podríamos hacer que las demás personas usen el espacio siempre y cuando respeten no ponerles clavos en las paredes, no pintar, etcétera, etcétera. Entonces la normativa nace a partir de esa necesidad.
En el estado de la cuestión, por supuesto, trabajé un poco lo que fue con la UNESCO, con lo que fue la gestión cultural de los patrimonios, todo lo que está relacionado a la salvaguardia de este, a la conservación, la gestión, etcétera. Y a nivel nacional, con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y Dirección de Cultura. Con esta investigación me di cuenta que la Casa de la Cultura de Esparza no está relacionada a ningún proceso que tenga que ver con Dirección de Cultura, con el Ministerio de Cultura, ni con la gestión que existe en Punta Arenas a nivel provincial. Entonces, ¿esto qué me dijo? Que la asociación mantiene aparte la Casa de la Cultura de Esparza del bien común. Eh, lo que fue conceptualización del patrimonio cultural, no hay un consenso, por lo que yo trabajé con varios conceptos que se han utilizado en diferentes investigaciones anteriores. Finalmente, obviamente repasé trabajos finales de graduación en antropología y otras disciplinas que hablaran de percepción y uso del espacio. Finalmente, Esparza Investigada le llamé a un subcapítulo en donde busqué todos los trabajos de investigación que se hubiesen hecho en Esparza y bueno, encontré que en relación a cultura o a la Casa de la Cultura o usos del espacio no existen investigaciones. Entonces, empezando por ahí ya estaba complicada la cosa porque, a ver, esta Casa de la Cultura tiene más de 27 años de existir y nadie había escrito algo sobre ella. Entonces, bueno, por ahí inicié también. El marco teórico, como es de esperar, se trabajó con el concepto, con la teoría, con el concepto de patrimonio cultural como una forma que identifica un grupo. eh, la sociedad los creó o lo adoptó, ¿verdad? Como es en este caso, y que está en un constante proceso de renovación y resignificación. También gestión cultural, porque con esta idea de crear actividades para la gestión cultural, tenía que saber qué era lo que realmente significaba la gestión cultural en el patrimonio cultural. Entonces eran estas prácticas culturales, los nuevos productos, la divulgación, la promoción de significados, valores, preservación de la memoria colectiva, conservación de bienes culturales. Entonces cuando yo empecé a leer todo esto, yo dije, ok, la Casa de la Cultura de Esparza cumple con todas estas características, pero ¿qué se está haciendo? O sea, mi pregunta era, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo está uniendo al pueblo con el espacio? Y claramente trabajé un poco la investigación también con casas culturales, cómo se crearon, desde qué momento inició en Costa Rica, que fue en 1970, 71, por ahí, de ahí en adelante empezó el Ministerio de Cultura a trabajarlas y cómo fue naciendo y cómo pasaron a ser un espacio social en donde este espacio social se caracterizaba por ser público, de uso común y era percibida por las personas que lo utilizaban. El punto es aquí, ¿cómo lo perciben? ¿Lo utilizan o no lo utilizan? ¿Es público o sienten que es privado? Eso significa que esas tres características me dan a mí un espacio social que utilizo o no. Entonces, después de comprender cómo todos esos conceptos se iban uniendo y le daban sentido a una casa cultural, nace mi metodología y este proyecto, ¿verdad? Con un enfoque cualitativo, con un paradigma reflexivo y con técnicas totalmente cualitativas. Las fotografías de la presentación son de la Casa de la Cultura por aquello y de los talleres. Yo califico mi metodología con 5 pasos. Los 5 pasos están relacionados a los objetivos, claramente. Entonces, vamos a ir viéndolos poquito a poquito para que vean, como en el cuadro se muestra, los pasos que se fueron realizando para cumplir los objetivos. La fundamentación del proyecto, obviamente con revisión de documentos, también realiza entrevistas no directivas, entrevistas grupales, realicé una línea del tiempo para saber cómo fue la transformación de la Casa de la Cultura, de casa de habitación a patrimonio cultural.
Y obviamente tomé fotografías y ahí también nace el paso 2, que es la búsqueda de información. Yo inicié, los primeros pasos fue hablar con las personas de la asociación y la municipalidad. Empezando por ahí fue un poco complicado porque las personas de la asociación son personas ya adultas mayores que tienen pereza de hablar, que hay días que no quieren, que hay días que sí quieren, pero al parecer les gustó que yo les dejara esta idea de una línea de tiempo del origen de la casa y también la normativa de uso. Entonces, por ahí les fui como diciendo que saber qué era la Casa de la Cultura era importante. Luego, el paso 3 fue un diagnóstico participativo en donde este diagnóstico fue el que me dio las respuestas al objetivo 2 y al 3. Al 2 porque trabajé con la asociación ya como grupo completo em, para saber, para saber cómo ellos gestionaban la casa. Entonces, habían en el proyecto, en este diagnóstico, cuando lo estábamos realizando, habían hasta opiniones distintas entre ellos. Quiere decir que ellos ni siquiera se ponían de acuerdo para saber cómo se utilizaba ese espacio. En ese momento se dieron cuenta que todos querían algo distinto con el espacio. Sin embargo, siguen siendo una asociación, ¿verdad? Entonces se realizó el taller. Y luego también se trabajó con las personas que realizan alguna expresión cultural para conocer sus perspectivas, sus percepciones y expectativas de la casa. ¿Ok? Entonces acá las personas, yo les preguntaba, ¿ustedes qué piensan que es la casa cultural? ¿Ustedes la usarían? ¿No la usarían? ¿Cómo la usarían? ¿Qué ideas se les ocurre realizar en una casa de cultura? Etcétera, etcétera. Entonces ahí se iba armando una conversación muy enriquecedora, porque si es la misma gente la que va a utilizar el espacio, a veces esperan algo de ese espacio. Y eso era lo que yo quería investigar con este proyecto. Obviamente, los diagnósticos en este paso 3 iban siempre de la mano con revisión de documentos, con observación participante, con entrevistas no directivas. Ok, entonces este diagnóstico, como les mencioné anteriormente, se trabajó con estas 6 personas y se realizó una muestra en 2 etapas con las personas cultoras. La primera etapa fue hacer subgrupos o estratos de las 122 que habían participado en el inventario cultural de Espartzano, o sea que ya estaban registradas, eran 122 y se trabajaba con estos estratos. De estos estratos se clasificó y se eligió una muestra al azar, donde al final se trabajan con 66 personas, con 27 participantes en el taller. Esto hasta bajo el criterio de saturación, porque llegó un momento en que todas las respuestas totales eran las mismas, se repetían, y de eso se trata el criterio de saturación. Y cuando ya tenemos las respuestas muy repetidas, decimos, esto es, ya no se puede ir más allá, ¿ok? Bueno, el procedimiento D, que son el paso 4 y 5 en el análisis de la información recolectada y los productos obtenidos. Ahí ya empiezo a redactar lo que fue la memoria histórica y la normativa de uso del espacio. Claramente existió una corroboración de datos, tanto con la asociación como con las personas trabajadoras de algún arte. Por acá está cómo quedó la línea de tiempo. Luego, construyendo significados por parte de la asociación, ok, tenían una percepción del espacio, ¿verdad? Pero querían más que todo mejoras, buscar apoyo, pero que no les pidan la casa cultural a cambio, porque eso era una queja constante, que la municipalidad quería apoyarlos, pero si les entregaba la casa, por ejemplo. Que necesitan ayuda administrativa y de promoción cultural, que necesitan crear alianzas
Por ahí también me contaron que la comunicación que mantenían era solo personal y un grupo de WhatsApp cerrado, pero que tenían la necesidad de divulgar lo que hace la asociación y que Facebook es un reto. Claro, estoy hablando, como les repetí anteriormente, de personas adultas mayores que son muy quisquillosas para recibir ayuda, pero que saben que la necesitan. Entonces fue como un estira y encoge por ahí, pero lo más extraño es que ellos están conscientes que necesitan esta ayuda, pero no dan el paso para aceptarla. Para las personas cultoras, percepciones de la Casa de la Cultura está descuidada, carente de accesibilidad, pero guarda historia. Había 25 personas que dijeron que desconocían de una existencia de una Casa de la Cultura en Esparza, que debería de ser un lugar para mostrar el arte del pueblo y que es histórica, porque cuando ya yo les empiezo a contar qué era, me dicen, es histórica, porque no se muestra el arte esparzano ahí, ¿verdad? Entonces, las expectativas que se esperaban era que solo una persona respondió que tenía una buena función, pero más ahí de eso no dijo nada más. 2 personas que debería de ser del gobierno local, 3 personas que debería convertirse en un museo, 5 personas que se debería de utilizar para el turismo. A Esparza llega bastante turismo, que llega gente en barcos, en cruceros del puerto y del Punta Arenas, perdón, y los llevan a Esparza. Eh, en la infraestructura mencionaron que sería bueno remodelar ciertas partes para poder utilizarla de mejor manera, y remodelar no se referían a cambiarle una pared o algo así, no, sino que a incluir una pila para poder lavar pinceles, para poder lavar vasos, etcétera, etcétera. Espacio abierto, lo que me dicen con este espacio abierto es que esté la Casa de la Cultura abierta, porque pasan todo el tiempo por el frente y están ventanas cerradas y puertas cerradas. Y exposiciones y presentaciones que dijo la mayoría de gente que les gustaría ver ahí. O sea, que debería de funcionar más para presentaciones musicales pequeñas o exposiciones de arte, etcétera, etcétera. Finalmente, el capítulo 3, llenando vacíos, que fue la creación de la memoria histórica y la normativa de uso del espacio. Por último, de la propuesta a la acción, que fue las actividades que me surgieron a mí después de realizar estos talleres y estos análisis. Y yo dije, bueno, ok, le voy a entregar a la asociación estas herramientas para que las puedan aplicar, y puedan tener más ese vínculo, construir ese vínculo con la población. Facilitar el acceso a la riqueza histórica fue la acción número 1. Se basa en diseñar una sala monográfica como exhibición permanente para la divulgación de la riqueza histórica de la Casa Cultural. Como ven, yo les entregué el contexto, táctica, actividades, resultados esperados, y también incluí lo que eran gastos en el documento, para que vieran que realmente, y las personas responsables, que realmente no era algo súper caro o que tenían que invertir muchísimo. Es nada más utilizar lo que la misma Casa de la Cultura tiene, nada más que acomodarlo de manera distinta y que esté abierta para que las personas puedan entrar y visitar una sala de exposición. La acción número 2 le nombré apoyando el arte, recomendar la realización de actividades en conjunto con grupo de personas trabajadoras de alguna expresión cultural. Hay muchos grupos en Esparza ya realizados, pero trabajan desde las casas. Entonces, ¿por qué no decirles, este grupo puede venir a utilizar la casa tal día? Este otro puede venir a utilizar la casa tal día. O sea, activar el espacio y que la gente sienta que ese espacio les pertenece. Esa es la idea de apoyarles el arte. La tercera acción, asistiendo a la Casa de la Cultura.
posicionar la Casa de la Cultura Esparzana como un referente identitario del pueblo, tanto para personas nacionales como extranjeras. ¿Por qué no? Ya teniendo grupos que utilicen el espacio y teniendo una sala monográfica, aceptar que entren las personas a visitar el espacio. O sea, ya teniendo la activación del espacio, personas nacionales y extranjeras pueden pasar por ese sitio y visitarlo y utilizarlo e identificarse con el sitio. La 4, proponiendo alianzas, proponer vínculos con otras instituciones u organizaciones para el apoyo del rol de la Casa de la Cultura como espacio público y de bien común. Está bien que la municipalidad, que ellos no quieran cederle la casa a la municipalidad, pero ¿por qué no buscar un beneficio entre los dos y el pueblo? O sea, no es solo una cuestión de pleitos políticos ahí, sino es, si usted me ayuda, yo le ayudo y no sentir como que les van a quitar un bien, digamos. Entonces, esas son alianzas que yo les explicaba que se pueden hacer. Hay muchas empresas privadas en donde se puede ir a buscar apoyo, patrocinadores para, para que se puedan incluir sillas, mesas, etcétera, pero la cuestión es tener esta iniciativa. La acción 5, adaptar la Casa de la Cultura Esparzana para el uso de todas las personas. Le llamé adaptando el espacio, que todas las personas, tanto niños como personas adultas, puedan asistir a las casas. ¿Por qué no hacer hasta ir a los colegios y escuelas a invitarlos a que conozcan la historia esparzana y que grupos vayan a visitar la casa cultural? Es que ni siquiera la parte educativa estaba dentro de la gestión de la asociación. Entonces ahí nace esa adaptación del espacio, el uso y que sea parte de la educación del sistema educativo del pueblo. Y finalmente, la publicación de actividades, generar canales de difusión para las actividades realizadas de la Casa de la Cultura, para la divulgación de todo lo relacionado con este espacio a cada persona. Ok, podían utilizar Facebook, utilizar el perifoneo, que en Esparza todavía se da y es muy común. Cuando hayan alguna actividad en específico, pueden crear volantes, repartirlos en el centro, que las personas vayan y no solamente invitar a la misma gente de la asociación y que esté en el grupo cerrado de WhatsApp. Porque hasta ellos mismos, las mismas personas de la asociación dicen, sí, nosotros somos un grupo cerrado, ¿verdad? Entonces, quitar esa cadena, aceptar a la demás gente para que se sientan incluidas. Y por último, las conclusiones y recomendaciones. Bueno, se logró realizar todas las actividades propuestas, se lograron responder a los objetivos. El punto acá es este desafío que tenemos nosotros como investigadores de mostrar los resultados y que se lleven a cabo, ¿verdad? Entonces, sí es importante revitalizar el espacio, divulgarlo, utilizarlo, las percepciones, las expectativas, pero hacer que la asociación acepte esto en un espacio como la Casa Cultural es nuestro desafío, ¿verdad? Y todo un proceso investigativo que nos genere cuestionamientos, buscar sus respuestas siempre va a implicar esfuerzos y perseverancias. Y bueno, aquí finaliza mi proyecto de antropología social. Juliana, gracias por la presentación. Yo tuve el privilegio de ser parte de su comité de trabajo final de grabación. Este, eh, yo no sé si los compañeros presentes tienen preguntas. Yo tengo un par de preguntas. Ujú. La primera es, ¿qué pasó después de este trabajo? Usted hablaba de que era un insumo para la comunidad. Bueno, la comunidad lo asumió o hay alguna, ¿qué ha pasado?
Es lo que digo, después de 2 años, ¿verdad? De haber presentado el trabajo final, que ha pasado en la comunidad y en la casa. La otra cuestión es que usted hablaba muy, y lo recuerdo muy bien que lo decía en la presentación, en la defensa de su trabajo, de la ausencia de trabajo sobre casas de la cultura en Costa Rica. Entonces, pregunto, ¿con este trabajo usted o alguien podría desarrollar una metodología o casas culturales en el país? Esas son mis preguntas. No sé si las quiere contestar y si algún un colega o alguna colega presentes quiere también intervenir o hacer alguna pregunta para la compañera, por favor. Si quiere voy respondiendo estas Ah, mientras alguien más quiera poner alguna en el chat o ya luego cuando yo termine la vemos. ¿Qué pasó? Esto es muy irónico porque las personas con las que trabajé, que trabajan alguna expresión cultural, aceptaron la propuesta y todavía actualmente están esperando la invitación de la asociación para ser parte de la Casa de la Cultura. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la asociación misma se pone límites para utilizar el espacio y para que la gente pueda identificarse con el espacio. De ahí es donde yo me cuestiono. ¿Es necesario que una casa cultural tenga una asociación que sea dueña del espacio? ¿O es que esa casa realmente no es casa de la cultura? Solamente le pusieron ese nombre, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran cuestionamientos en donde la asociación acepta mi trabajo, acepta mis propuestas, pero era como decía yo anteriormente, en ningún momento se ha cumplido con alguna de esas acciones. Sigue siendo el mismo grupo de WhatsApp cerrado, como ellos mismos lo caracterizan. Siguen haciendo sus propias actividades, siguen sin llamar a la gente, sin hacer alianzas, sin divulgar información sobre la casa. Entonces, es muy diferente que yo llegue a proponer un proyecto y que me lo acepten y decir, sí, lo vamos a realizar, necesitamos su ayuda para realizarlo, a que yo llegue a proponer un proyecto y me dicen, bueno, muchas gracias por su trabajo, pero es nuestra decisión si lo realizamos o no, ¿verdad? Porque eso es lo que está haciendo la asociación. Y eso es lo que ha pasado después de mi trabajo. ¿Ok? A pesar de que me lo aceptaron y a pesar de que las ideas les parecieron geniales, no han dado ese paso de acción. Tal vez si hubo una persona de la asociación que así me dijo, Julie, es que yo sé que a nosotros nos falta gente joven con iniciativa, pero en esta asociación no se va a aceptar gente joven. Entonces, ¿hasta dónde ellos mismos están unos contra otros, verdad? El problema es este tipo de asociaciones en un espacio público. Entonces, realmente no es un espacio público. Realmente no debería llamarse Casa de la Cultura, ¿verdad? Y con respecto a la otra pregunta, Félix, yo diría que en sí buscar, digamos, que mi trabajo sea una metodología de gestión, tal vez no, pero sí es una estrategia. Es una estrategia que donde se realicen los pasos que yo propongo, que tienen tácticas, que tienen resultados esperados, que tiene personas que deben de estar a cargo, sí se puede hacer que se dé una divulgación, un uso del espacio de una casa cultural un poco más que incluya la participación de las personas. Entonces yo no diría que es una metodología, yo diría que es una estrategia para utilizar el espacio y que una tanto las personas
que quieran usar el espacio como las personas que administran el espacio. Es como ese puente que podemos encontrar. Ujú. Gracias. Rosalena alzó la manita ahí. Ajá. Entonces, por favor, Rosalena. Sí, pero es que tal vez no me quedó claro, entonces, ¿el inmueble es propiedad de quién? ¿Es municipal o es municipal? No, el inmueble es propiedad de la asociación. La Ah, asociación lo ajá, reclamó ajá, al Ministerio de Cultura y se lo cedieron y luego ellos buscaron nombrarlo la declaración de patrimonio cultural. ujú. Ok, sí, es que pienso, bueno, por ejemplo, yo vivo aquí Entre Ríos y aquí hay una casona que también es patrimonio, una casa de adobe, y eso, bueno, era propiedad privada, luego pasó a ser de la municipalidad, se suponía que iba a ser un espacio cultural, y aún siendo de la municipalidad y estando administrado por la municipalidad, viene siendo un caso similar, es que nadie sabe Ajá, qué es lo que pasa ahí, y además el deterioro que ha sufrido el inmueble con intervenciones inadecuadas, entonces creo que es preocupante, ¿verdad? Digamos, en es el caso que usted preocupante. presenta, bueno, porque es un asunto de administración privada, pero incluso también con administración pública, lamentablemente sucede. Sí, es preocupante, entonces sí hay que pensar en acciones, ¿verdad? Para que esto no se repita, no se replique en comunidades. Claro, es que también yo me he dado cuenta que las casas de la cultura son parte de la política, ¿verdad? Y a pesar de que no es parte de mi trabajo, de mi proyecto de investigación, me he dado cuenta que un espacio cultural a veces quieren adaptarlos a ciertas políticas, y me refiero a políticas liberacionistas, del PAC, de etcétera, etcétera, ¿verdad? Partidos políticos en donde ahí, o sea, en donde quieren utilizar un espacio que realmente no debería tener un color político, porque es un espacio que puede ser utilizado desde niños hasta adultos mayores. Entonces, ¿por qué meterlo en medio de la política si más bien podríamos tener un beneficio para la población, ¿verdad? Pero no sé, o sea, es lo que le decía yo a Félix, es que lo mío es una estrategia que puede utilizarse de puente, pero yo no tengo el poder de hacerlos, de obligarlos a que lo cumplan. Ujú. Este, ¿algún otro compañero o compañera que quiera agregar algo o hacer algunas preguntas a Juliana? Silvia sí puso en el chat, sin participación de la comunidad, entonces se pierde el sentido de ser algo popular comunitario. Debe haber participación. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Eh, no veo a alguien más alzando la mano. Yo Okay. no sé si usted quiere redondear algo más porque estamos con buen tiempo. No, a mí solamente me gustaría que este tema no se pierda, que estos cuestionamientos y estas acciones en relación a casas de la cultura, a museos comunales, siempre tengamos esa espinita ahí presente, que pueden ser espacios de provecho, que pueden ser espacios educativos, que podamos tener iniciativas, que no los dejemos ir. Es lo único que a mí me encantaría que suceda, y que si nosotros tenemos en nuestras manos proponer iniciativas, estrategias, etcétera, que se haga. Yo creo que son espacios que las comunidades necesitamos. Juliana, de todo corazón le agradezco a nombre del museo su participación y su voluntad de estar en esta actividad.